Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? El Señor bendiga sus vidas en este momento. Vamos a irnos disponiendo todos, vamos a irnos preparando todos para poder escuchar la prédica de hoy. Vamos a ir compartiendo a los grupos, a nuestra familia, a los compañeros que tenemos el link, para que todos podamos escuchar la palabra, ellos se puedan enterar de lo que el Señor tiene para sus vidas. Aún hagamos eficaz la palabra del Señor que nos dice que prediquemos y expandamos la palabra de Él, y compartiendo el link es la forma más efectiva que podemos hacer para poder que la palabra de Dios pueda llegar a todo rincón. Y aún no sabemos que de la forma en que nosotros compartimos el link, otra persona también lo reenvía, y ya hemos vuelto eso una cadena y una costumbre, y muchas personas pueden estar escuchando la palabra del Señor. Hoy quiero que nos dispongamos, coge lápiz, tu Biblia, coge tus apuntes, coge todo lo que necesites. Hoy el tema es algo conciso, es corto, es una palabra que le he venido pidiendo al Señor que es lo que Él quiere que nosotros nos enteremos, recordemos, aprendamos. Y fue difícil realmente poder obtenerla porque de muchos afanes, y la vida nos quiere poner muchos obstáculos. Entonces nos da mucha dificultad realmente algunas veces concentrarnos para que podamos oír y entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Pero gracias, porque el Señor es más poderoso y más grande. Hoy ha entregado una palabra para nuestras vidas que será algo poderoso. Antes de todo vamos a orar. Ya hicimos un pequeño preámbulo para dar tiempo para que a más personas les pueda llegar el link y se puedan ir conectando. Entonces vamos a orar en esta noche para que nos preparemos. Vamos a decirle: Señor amado Dios, en esta noche te damos gracias por este nuevo privilegio que tenemos, Dios, de poder escuchar tu palabra. Damos gracias porque hoy tenemos esta oportunidad, Señor, de aprender más de ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites todo obstáculo, toda barrera, todo lo que el enemigo ha venido planeando durante toda la semana o aún durante todo este día, para que no se pueda hacer eficaz la palabra que tú hoy tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que tu victoria esté con nosotros desde el principio hasta el fin, que nada vaya a robar esta palabra que tú nos vas a dar, que nada vaya a impedir y nada vaya a perturbar, Señor, esto que hoy queremos aprender y conocer de ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente le doy una bienvenida a todos aquellos que se están conectando. Les quiero regalar ahora sí el tema de hoy. Y es: ¿para qué he sido creado? Esa es la palabra de hoy. Vamos a darnos cuenta, muchos ya de pronto lo saben. O antes de empezar a leer la palabra de Dios, quisiera que pensaran en un momento. Hubo algo desde que yo empecé en el cristianismo, y yo pensaba mucho: ¿yo para qué fui creado? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi labor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y por mucho tiempo y por muchos años me pregunté lo mismo: ¿yo para qué fui creado? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? ¿Para qué soy bueno en Dios? Porque para trabajar y para estudiar muchos son buenos, ¿sí? Y pueden saber para qué fueron creados en ese sentido. Pero vamos a hablar específicamente en lo espiritual, específicamente en talentos y dones, ¿sí? Y en ministerios, porque hay personas que he conocido que ha pasado muchos años de su vida, ¿sí? Desde que yo empecé, desde los 8 años, ha pasado mucho tiempo en su vida, pero van creciendo y nunca se han preguntado: ¿y cuál es mi ministerio? Y uno habla con las personas y habla con gente y dice: no sé, voy a la iglesia, crezco, oro, normal, trato de meterme y servir en la iglesia, pero no sé para qué soy creado, no sé cuál es mi ministerio.
y uno habla con ellos y les pregunta, pero usted ya preguntó, usted ya oró, ya indagó en la palabra, ya el Señor le dijo, y dice, no me he puesto como en esas. Y es algo muy importante, porque es importante que usted sepa para dónde va su vida, para qué ha sido creado, qué es bueno, para qué es bueno y para qué no es bueno, ¿sí? Que usted empiece a calificar en su vida y a tachar, soy bueno para esto, he sido creado para esto, mi ministerio es este. Y es importante preguntarle al Señor, Dios, dime para qué he sido creado. Si yo estoy en el caminar tuyo, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Cuál es el ministerio? Yo seré salmista, seré pastor, seré evangelista, misionero, o sea, no sabemos, pero lo importante es que si no lo has hecho, lo importante es que lo hagas, te sientes, hables con el Señor, le digas, ha pasado tanto tiempo, Dios, que yo quiero saber para qué soy creado. Entonces vamos a ir a la palabra, ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Recordemos 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Vamos a irnos enterando de qué es lo que habla, unos pequeños fragmentos de la palabra de Dios que nos puede decir para qué hemos sido creados. No nos va a decir exactamente todo, y hoy no te vas a enterar de que yo me enteré que soy predicador. Escuchando la palabra, el siervo de Dios dijo que yo iba a ser salmista, de que yo iba a hacer tal cosa. No, aquí de pronto no nos vamos a enterar cuál es tu ministerio, pero nos vamos a enterar que hemos sido creados por algo, que el Señor no nos ha puesto, o sea, el Señor no nos puso en la tierra solo por ponernos, ¿sí? Tenemos un destino, un propósito, tenemos una tarea, entonces nos vamos a dar cuenta. 2 de Samuel 7:18 nos dice así: y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Sí? Se preguntaba el rey David de todo lo que había pasado, de su vida, tanto trajín, de persecución, del reinado, todo. Me supongo que no solo se habrá preguntado al principio, tanto en la mitad de su vida como al final, ¿cierto? Porque constantemente nos preguntamos, Señor, bueno, ¿y qué soy yo? Bueno, ¿y para qué me tienes? Bueno, ¿y por qué tienes tantas cosas en mí? Se preguntaba el rey David, ¿quién soy yo? Es algo que de pronto tú y yo nos hemos preguntado, bueno, y Dios, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú te fijes tanto en mí? Para que tú me pongas en grandes lugares, para que tú me respaldes tanto. ¿Quién soy yo? Si simplemente hay tanta gente en el mundo, pero tú te has dignado a mirarme a mí y a elegirme a mí para una tarea específica. Pero ¿quién soy yo? Es una pregunta realmente muy importante, que es bueno, si no la has hecho, que la hagas, porque el Señor de seguro la responderá. Cuando tengas intimidad con Él, cuando escuches una prédica, cuando leas la palabra, el Señor te dirá, tú eres esto, yo te creé para esto, ¿sí? Vamos a 2 de Samuel, ahí mismo, pero vamos al capítulo 9, versículo 8, ¿sí? Vamos una hojita más adelante. Vamos a leer aquí otra parte muy importante. Nos dice 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 8, dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Decía aquí dice la palabra del Señor. Vamos al 7, y dijo David, para que entendamos un poco más, y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonathan, tu padre, y devolveré todas las tierras de Saúl tu padre
y tú comerás siempre en mi casa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta historia hablaba de Mefibosé. No sé si de pronto habrán escuchado, pero Mefibosé era un heredero del trono, sí, pero digamos hubo un golpe en el trono, un golpe de estado, podemos llamarlo así, o un ataque, y a Mefibosé lo coge su criada, ¿sí? Pero Mefibosé tuvo un accidente. Entonces llegamos al punto en que David ya reinaba, sí, reinaba, pero entonces él dice, no, falta un heredero, y de pronto hay alguien vivo, sí, le cuentan, lo manda a llamar, sí, ¿cómo hace el Señor? Hay alguien importante en esta familia, yo necesito llamarlo, necesito que se presente delante de mí. Y el Señor busca todas las formas y las estrategias y mueve todos los lugares posibles y a las personas posibles para que tú puedas llegar a la presencia del Señor y para que tú puedas conocer de Él y puedas enterarte de que, de que tu vida no es miserable, de que tu vida no tiene un propósito, de que tu vida es algo importante, ¿sí? De que tu vida tiene un valor esencial. Entonces el Señor mueve todas las formas y te hace llamar, te llama, busca, te contacta por medio de otra persona. Muchas veces hemos pensado en nuestra vida de que nuestra vida no tiene nada de valor porque no hemos hecho nada importante, pensamos nosotros. No hemos hecho nada importante porque no cuentan hay veces con nosotros o porque pasamos muy desapercibidos cuando hay algo importante, decisiones importantes o hay algo que tomar. También hemos podido pensar de que valemos muy poco. Son pensamientos que porque digamos somos hombres, somos criaturas de Dios y trabajamos y vivimos y estudiamos y hacemos cosas, pero hay veces no le encontramos el sentido a la vida, ¿sí? Hemos podido llegar a ese punto de no encontrarle el sentido a la vida y podemos llegar a pensar de que no tenemos valor, mi vida no tiene ningún sentido, no le veo ningún progreso y de pronto podemos ir orando constantemente y una vida ministerial o una vida espiritual muy suave, pero también hemos llegado al punto de pensar, no sé qué voy a hacer, no le veo gracia a mi vida. Hay algo muy cierto que hay alguien que nos pueden haber dicho, podemos haber pensado también, y es que nuestra vida, podemos pensar que nuestra vida no es de esas que puede generar o aportar algo productivo al mundo, ¿sí? Podemos llegar, no, pues yo qué voy a aportar, pues yo no sé nada, pues no, yo apenas soy nuevo y en el cristianismo, pero solamente el que se dispone, con ese es el que trabaja Dios. Y recuerda que no podemos dejarnos llevar por los pensamientos ni por lo que vemos ni por lo que hemos vivido. Si son cosas que nos hieren, si son cosas que de pronto maltratan nuestro corazón y nuestro cuerpo, pero no podemos dejar que lo que hablan los demás y lo que la vida nos muestra, dejarnos llevar y aún compartir el mismo pensamiento que ellos dicen. No, pues que esa vida no tiene sentido, no hace nada, véase, no tiene ningún valor, él y nada es lo mismo, y pueden haberte dicho a ti y a mí, nos pudieron haber dicho lo mismo, ¿cierto? Que no somos nada. Si hacemos o no hacemos, es como igual. Pero el Señor aquí nos ha mostrado, tanto el rey David se pregunta, Mefibosé le decía al rey David, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú te fijes en un perro como yo? ¿Sí? O le podemos haber dicho al Señor, ¿quién soy yo, Señor? Si no soy alguien digno para que tú me uses, digno para ir a enseñar, digno para recibir de lo tuyo. No creo que haya sido creado para tanto. Es otra cosa que podamos haber dicho en nuestra vida. No, yo creo que eso no ha sido para mí. Eso es para otro, gente que sí, realmente se mete con Dios, gente que realmente paga el precio, o sea, gente que vale la pena. Hemos llegado a pensar de eso, o hemos escuchado a personas decirse esas palabras tan fuertes. Entonces, podemos haber pensado de que nuestra vida no es productiva, ni puede dar
algo provechoso para otros, ¿sí? De que no tenemos nada para dar, y el Señor cada día va depositando en nosotros, cada día va depositando en nosotros, porque Él tiene un lugar y un momento específico para usar tu vida, para que tú puedas ayudar a otro, para que tú puedas llenar a otro, para que tú puedas guiar a otro de lo que el Señor te ha puesto a ti. Yo quiero que vamos aquí. Realmente hay una palabra del Señor, en la palabra del Señor podemos escuchar muchas cosas y ver muchas cosas de por qué fueron y para qué fueron creados aquellos hombres, y aún las podemos tomar para nuestra vida. Hay un versículo muy bonito que también está en una canción. ¿Para qué soy creado? Vamos a mirarlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a mirar ahí una parte muy esencial de la palabra de Dios que nos dice qué somos en el Señor, para qué nos ha creado, cómo nos llama, cómo somos catalogados, por decirlo así, en la presencia del Señor, al ser partícipes del reino de Dios. Tenemos unos eslogan, unos títulos, por decirlo así, que nos identifican en Dios como pueblo y como creación de Él. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos dice así: este sí lo hemos escuchado mucho. Mas vosotros sois linaje escogido. Mire pues lo que somos, por qué fuimos creados, cómo somos llamados. O sea, no es normal que estemos caminando con el Señor y seamos normales, ¿sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, aquí vienen las tareas, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, aquí puedes ir colocando, bueno, ¿yo qué soy? ¿Qué valor tengo? Soy linaje escogido, ¿sí? Un real sacerdocio. O sea, tengo una tarea de sacerdote, de ir a predicar, de enseñar de lo que el Señor me muestra a mí. Eso hace un sacerdote. Un sacerdote también en su hogar es el que enseña y constantemente enseña en su hogar y ayuda a que todos tengan una buena comunicación con el Señor, ¿sí? De enseñando y llevando unas buenas pautas y todo eso. Entonces, si eres un linaje escogido, un real sacerdocio, pertenecemos a una nación santa, separada para Dios, apartada solo para Dios, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos un pueblo adquirido por el Rey. ¿Que faltan personas? Sí. ¿Que ya ha sido adquirido? Sí. El Señor movió y hizo formas y Él trabajó para poder adquirirte, para poder ponerte en su nación, para poder que tú y yo fuéramos partícipes de la presencia de Dios, del reino de Dios, para que nuestra vida empezara a tener un propósito, porque apartados de Dios, pues no sé qué propósito tendría nuestra vida, porque lo único que obtenemos apartados de Dios es alejarnos del propósito de Dios. Es que nuestra vida realmente tenga un propósito efectivo, eficaz, eficiente, productivo, ¿sí? Que podamos aportar algo beneficioso, que ahí sí podamos decir que nuestra vida tiene valor. No es que la gente del mundo no tiene valor. Para Dios todos tenemos valor, valemos lo mismo, ¿sí? Pero si hablamos espiritualmente,
lejos de Dios no podemos hacer nada, lo dice su palabra, ¿sí? Y nuestra vida no puede llevar a otra a un buen caminar, porque si estoy alejado de Dios, entonces si me junto con otra vida, voy a seguir lo mismo, apartado de Dios y por el mal. Pero cuando estoy junto con el Señor me muestra, me enseña, y yo puedo enseñarle y mostrarle a otra persona lo mismo que el Señor me ha dado a mí. Entonces ahí empieza yo como creación y como creación de Dios, empiezo a hacer el propósito de Dios, empieza a tener sentido mi vida, ¿sí? Y aún en la misma iglesia, cuando yo voy llegando a la iglesia, empiezo a encontrar para qué soy bueno. Si soy bueno para ser líder de ujieres, porque soy muy organizado, me gusta el orden, soy puntual. Entonces en mi vida empiezan a fluir aquellas cosas que el Señor ha ido colocando y con las que me ha dotado. Pero solo con Él es que empiezan a florecer. Sin Él nada florece. Todo está muerto, porque no hay un agua y un manantial que constantemente me está alimentando para poder yo florecer y para poder emerger, para poder salir a flote y poder entregar de aquello que el Señor ha ido poniendo en mí. Entonces, que eres muy bueno cantando, el Señor viene preparándote y en la iglesia empiezas a cantar y empieza el Señor a hacer grandes cosas, que eres líder de tal cosa, ¿sí? Entonces encuentras el propósito, encuentras el sentido, un sentido más fuerte a la vida, ¿sí? Y ahora entiendes para qué fuiste creado. Por eso es importante de leer la palabra del Señor y ver qué somos, por qué somos, para qué somos, porque fuimos creados. Porque en eso es en lo que podemos empezar a trabajar. Pero tu vida no puede pasar y pasar y pasar y pasar. Te pasan los años, te pasan los días y te pasa todo el tiempo del mundo. Y te pellizcas por allá en algunos años y dices, mi vida para qué está hecha. No podemos dejar que el tiempo transcurra. Antes debemos de ser conscientes y sentarnos. Yo estoy en este planeta, ¿para qué? ¿Para qué? Yo no estoy solamente para trabajar y estudiar. ¿Sí? En el mundo trabajo, sostengo mi familia, y estudio porque quiero conocer, me gusta el conocimiento, me gusta arreglar, me gusta reparar, me gusta X cosa, viajar, X cosa. Pero en Dios soy ¿para qué? ¿Para qué realmente soy hecho? Fui creado ¿para qué? No puedo llegar al punto del conformismo de que con lo que tengo estoy bien. No puedo llegar a ese punto. Debemos de ser curiosos y saber ¿por qué más? ¿Para qué más? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer más? Vamos ahí a Primera de Pedro 1:1. Una hojita más atrás. Espere, creo que sí. Sí, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice aquí la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En otras versiones decía gracia y paz seáis llenos. ¿De qué? De la gracia y de la paz de Jesucristo, de Dios. Para eso también somos creados, para ser llenos de gracia, de paz, para ser rociados, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo, para obedecer, ¿sí? Al Espíritu, a Dios. Entonces somos creados para seguir un camino específico donde vamos a obtener unas tareas,
donde vamos a ayudar a muchas personas y aún muchas personas nos van a ayudar a nosotros a crecer también espiritualmente. Pero de esa paz y de esa gracia es lo que muchos van a ver en nosotros, es lo que muchos en nuestra empresa van a ver en nuestro estudio, en nuestra familia, de esa gracia y de esa paz, de que cuando el Señor nos mande a hacer algo y muchos ya hayan ido, ¿sí? O muchos se enteren, ve, Steven fue a tal parte, tan raro, a él sí le dieron el puesto, tan raro, a él sí le dieron respuesta. Tan raro, a él le salió eso de lo más de fácil. Nosotros fuimos y nada. Tan raro, de Steven o de vos decís que cuando a él se siente una paz, se siente una tranquilidad, es de lo más de chévere conversar con él llega y hay un ambiente de lo más de chévere, pero no somos nosotros, es de lo que hay en nosotros, pero es de lo que el Señor ha puesto. Sí, es esa paz, es esa gracia, es algo exclusivo que el Señor pone en nosotros, ¿sí? No todos tienen eso, no todos tienen la gracia, no todos tienen paz, ¿sí? El Señor va dando conforme a quien más busque, a quien más se disponga, a quien más se enamore de Él, ¿sí? Ese será lleno de más gracia, de más paz en todo lugar. Donde vayamos nuestra vida tendrá propósito, donde vayamos nuestra vida tendrá un sentido, ¿sí? Donde vayamos nuestra vida será eficiente, será productiva nuestra vida. De eso mismo que abunda en nosotros, es ejemplo para otros. Y eso los puede ayudar a enamorarse y aún ser curiosos de querer de eso mismo. Y el Señor puede empezar a utilizar las formas y las estrategias para poder ayudarnos a encaminar esa vida a los pies de Cristo. Entonces mira que si todo lo podemos coger a buen beneficio, nos damos cuenta de que nuestra vida constantemente tiene un propósito. De que fuimos creados no por casualidad, por algo específico y por muchas cosas específicas, porque una vida no tiene solo un sentido, ni una tarea específica. Una vida tiene muchas cosas, muchas tareas. Hay algo que yo les quiero regalar y mientras que lo leía, son solo pensamientos míos. Este fragmento. Lo otro lo sacó el Señor, ¿sí? O aún pudo haber sido el Señor también. Porque el Señor, mientras que va uno estudiando y separando los versículos, el Señor va trayendo, ¿sí?, fragmentos pequeños de enseñanza a nuestras vidas. Hay algo que yo quise copiar aquí, me llamó la atención, me pareció bonito, agradable. Y es algo que yo quiero compartir en esta noche con ustedes. No somos ni fuimos creados para ser personas normales, sino personas especiales. No somos ni fuimos creados para ser personas normales, sino personas especiales. Una persona normal, del común, de esas las que podemos decir, o dicen más bien, porque no deberíamos de decir nosotros, no tiene nada productivo esa vida, porque no somos nosotros quien juzgamos, es el Señor. Pero son esas vidas las que uno ve y escucha decir, es normal, él es normal. Hay personas normales en la vida, hacen su trabajo, viven, dejan vivir normal, pero no producen nada, dicen algunos, y hemos llegado a pensar eso, ¿sí? Pero nosotros somos personas especiales, porque constantemente el Señor tiene algo en nosotros para poder dar y compartir. Somos personas especiales porque no somos iguales a los de afuera. No vivimos de la misma forma, ¿sí? No sentimos la presencia del Señor como según ellos la sienten. Entonces ese es
Somos personas especiales. Tenemos un propósito específico. Muchos. Y es importante que te sientes y digas, Señor, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es el don que tú has puesto en mí para que pueda ser eficaz, efectiva, productiva, provechosa mi vida? Entonces, ¿para qué has sido creado? Para algo muy importante. Si todavía no lo sabes, es hora de que te sientes a preguntarle, Señor, pero no solo por un día, constantemente, muéstrame, y Él te dará la respuesta, ¿para qué has sido creado? Hoy quiero que vamos a orar para que el Señor sea tocando nuestra vida y empezando de ahora en adelante a mostrarnos para qué hemos sido creados. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este tema que tú nos has traído, porque solo tú tienes un propósito con cada palabra. Y si a ti te ha placido hablarnos hoy a todos de esto, es porque realmente nos hace falta saber y entender y comprender, y entender fuertemente en nuestros corazones que somos creados para algo importante y que nuestra vida tiene un sentido grande, que nuestra vida no es solamente está puesta en este mundo solo para vivirla y ya. Ayúdanos, Señor, cada día a entender y comprender, a trabajar grandemente en tu obra y a ser personas productivas en ti, principalmente. No permita, Señor, que esta palabra el enemigo se la robe, Dios, y vidas que realmente llevan pidiendo, aún buscando y teniendo la necesidad de saber de qué quieren en su vida y que quieren que tú les hables, Dios, para que ellos puedan entender para qué han sido creados. Ayúdanos, Señor, a todos a caminar fuertemente en esta palabra. Te lo pedimos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho. El Señor sea con ustedes en todo momento. Y realmente espero que todos dispongan su corazón y encuentren realmente el propósito de su vida. Cada día el Señor los sorprenda para que han sido creados. Feliz noche para todos.